Bienvenidos a la Casa de las Historias, el lugar donde el pasado cobra vida, donde las voces antiguas se alzan de entre los papiros rotos y los monumentos olvidados, donde cada sombra proyectada por el tiempo tiene algo que contarnos. Aquí, cada rincón es un vestigio de lo que fuimos. Aquí, el mito y la historia se sientan en la misma mesa, y es que no siempre hay una frontera clara entre lo que realmente ocurrió y lo que necesitábamos que ocurriera para darle sentido a nuestra memoria. Hoy, en este espacio donde la historia respira, vamos a cruzar un umbral de niebla densa, un umbral custodiado por una figura tan fascinante como esquiva, una reina, una vengadora, una sombra, una mujer cuyo nombre ha sobrevivido al colapso de imperios, al polvo de los archivos y a la mirada implacable de los arqueólogos modernos. Su nombre es Nitocris. ¿Quién fue realmente? ¿Una soberana olvidada por la historia oficial? ¿Una invención literaria que cruzó de la leyenda al relato histórico? ¿O ambas cosas a la vez? Nos sumergiremos en un laberinto de fuentes griegas, crónicas egipcias, literatura moderna y debates arqueológicos que aún no tienen una respuesta definitiva. Esta es la historia, o la sospecha, de Nitocris, la reina sin tumba, sin rostro, sin estatua, pero con una de las narrativas más poderosas del antiguo Egipto. Prepárate para viajar por los márgenes del tiempo. Lo que estás a punto de escuchar no es solo historia, es una exploración profunda de cómo la memoria colectiva puede inventar, preservar y transformar a sus propios fantasmas. La primera vez que aparece el nombre de Nitocris es en una obra que ha sido tanto celebrada como cuestionada a lo largo de los siglos, Historias, de Heródoto de Halicarnaso, el llamado padre de la historia, pero también con ironía, el padre de las mentiras, por algunos de sus críticos más severos. En el libro segundo de su obra, dedicado a Egipto, Heródoto narra el extraño caso de una reina cuyo ascenso al poder fue tan inusual como su final. Según su relato, Nitocris llega al trono luego del asesinato de su hermano, un faraón cuyo nombre no menciona. Ella, obligada por el deber familiar y la sed de justicia, decide vengarse, y lo hace de forma implacable. Heródoto nos dice que esta reina mandó construir una cámara subterránea especial, un salón de banquetes oculto. En esa cámara organizó un festín para los supuestos asesinos de su hermano, todos altos dignatarios egipcios. Los recibió con hospitalidad, los embriagó con vino, los relajó con música, y cuando estaban más vulnerables, abrió un canal secreto que conectaba la sala con el cauce del Nilo. El agua entró violentamente y los ahogó a todos. Pero Nitocris, consciente de que su acto podría traer represalias, no esperó juicio alguno. Según Heródoto, ella misma entró a una cámara llena de brasas encendidas y se suicidó. Es una escena que parece salida de una tragedia griega, más que de un archivo de palacio. Una mujer sola en el poder, rodeada de enemigos, que ejerce una venganza absoluta y luego se inmola. Una versión femenina de Aquiles y Antígona a la vez. Una historia que encierra un profundo simbolismo de justicia, sacrificio y desafío al orden establecido. Pero, ¿cuánto de esto es cierto? Para empezar, Heródoto visitó Egipto en el siglo V a.C., unos 1500 años después de la supuesta existencia de Nitocris, que habría vivido durante el final de la Sexta Dinastía, hacia el año 2200 a.C. Es decir, su información provenía de tradiciones orales, relatos sacerdotales, y reinterpretaciones culturales griegas de una civilización que ya era, para entonces, un monumento del pasado. Además, su relato está plagado de imprecisiones y generalizaciones. Menciona, por ejemplo, que Egipto tuvo 330 reyes después de Menes, el primer faraón, y que entre todos ellos solo hubo una mujer, Nitocris. Esto ignora el hecho, hoy demostrado, de que hubo varias mujeres en el poder a lo largo de la historia egipcia, como Meritneit o Sobekneferu, mucho antes de Cleopatra VII. Y sin embargo, algo del relato de Heródoto perdura, porque a pesar de su ambigüedad, contiene elementos que se repetirán una y otra vez en la tradición. El asesinato de un hermano, la venganza secreta, la muerte trágica. Todo esto plantea una pregunta inquietante. ¿Heródoto se equivocó? ¿O alguien le entregó un recuerdo deformado de otra figura real? Si Heródoto fue el primero en colocar a Nitocris en el escenario de la historia universal,
Fue Manetón, sacerdote egipcio que vivió en el siglo III a.C., quien le dio un contexto cronológico dentro de la historia faraónica y la insertó formalmente en la lista de los gobernantes del antiguo Egipto. Pero aquí comienza otro laberinto. Manetón escribió una obra titulada Aegyptiaca, un compendio monumental de la historia de Egipto desde sus orígenes hasta su tiempo. El problema es que dicha obra se perdió hace siglos, y solo la conocemos a través de fragmentos conservados por autores posteriores como Julio Africano, Eusebio de Cesarea y Sincelo. Y es en estos fragmentos donde aparece Nitocris, esta vez como una figura más pulida, más definida, e incluso más mítica. Manetón la describe como más valiente que todos los hombres y más bella que todas las mujeres de su tiempo, dotada de una hermosa piel y de rojas mejillas. Esta descripción va mucho más allá del relato funcional de Heródoto. Aquí no solo tenemos una mujer que reina y se venga, tenemos una mujer idealizada, un arquetipo de poder y belleza, y no solo eso, Manetón le atribuye una obra monumental, la construcción de la tercera pirámide de Giza, la misma que los egiptólogos modernos atribuyen sin lugar a dudas al faraón Menkaura, hijo de Kefren. Esto resulta cuando menos desconcertante. ¿Por qué Manetón, que como sacerdote debía tener acceso a archivos y documentos más confiables que Heródoto, cae en una afirmación tan errónea? Aquí es donde la historia, la política y la mitología comienzan a enredarse. Manetón escribía en el Egipto helenístico, bajo el dominio de los reyes ptolemaicos, una dinastía griega que se apropió del lenguaje y la simbología egipcia para legitimar su gobierno. Estos monarcas necesitaban construir puentes entre el pasado faraónico y su presente extranjero, y para ello, reconstruyeron la historia con fines ideológicos. No es descabellado pensar que Nitocris fue exaltada, o incluso reconfigurada, como parte de esa estrategia cultural. Una mujer egipcia, poderosa y heroica, que podía vincularse simbólicamente con las nuevas reinas helenísticas, como Arsínoe o Cleopatra, quienes también buscaban legitimidad entre las élites egipcias. Además, Manetón usaba la lengua griega para escribir, y eso introducía un nuevo problema, la traducción de nombres egipcios. Muchos nombres dinásticos, rituales o religiosos del Egipto antiguo no tenían equivalentes claros en griego, y las confusiones eran frecuentes. El egiptólogo alemán Ludwig Stern, ya en 1883, propuso que el nombre Nitocris podría haber sido una corrupción griega del praenomen egipcio Neterkara, un faraón varón. Más de un siglo después, esta hipótesis fue retomada por el egiptólogo danés Kim Ryholt, quien sugiere que el cartucho que los autores antiguos leían como Nitocris era en realidad parte del nombre de Neterkara Sipta, uno de los reyes oscuros de la séptima dinastía. Este tipo de confusiones no son extrañas. El Canon Real de Turín, por ejemplo, es un documento del Reino Nuevo que pretendía listar a todos los reyes egipcios desde Menes hasta la época ramésida. El problema es que está fragmentado, dañado y fue mal interpretado durante siglos. Un simple error de ubicación de un fragmento, una línea mal ensamblada, y el nombre de un rey podía transformarse en el de una reina. Así, lo que Manetón creyó que era una faraona vengadora, podía haber sido simplemente un rey olvidado cuyo nombre fue feminizado por accidente. Pero la pregunta persiste, ¿por qué ese nombre, Nitocris, resonó con tanta fuerza? El nombre Nitocris, escrito en egipcio como Nt-Ikerti, ha sido interpretado de múltiples formas. Algunos lo traducen como la bella que pertenece a Neit, una referencia directa a la diosa guerrera y creadora Neit, protectora de la ciudad de Sais y muy venerada en el Bajo Egipto. Otros lo leen como la gran excelente, o la poderosa de la perfección. En cualquier caso, es un nombre fuerte, asociado a poder, belleza y a lo divino. Y eso basta para que la imaginación antigua y moderna se dispare. Porque si algo caracteriza a los antiguos, es que sabían bien que un nombre no era solo una palabra, sino una forma de vida, un destino, una energía encapsulada. Y Nitocris suena a realeza, a peligro, a misterio. Aquí entra en escena una de las teorías más audaces del debate histórico. ¿Y si la Nitocris de la dinastía sexta que menciona Manetón no fue una figura real del siglo XXII a.C., sino una mujer mucho más tardía, trasladada en el tiempo por un simple error de numeración?
En la numeración egipcia antigua, los jeroglíficos para 6 y 26 pueden parecerse si se copian o traducen sin contexto. Y Manetón, escribiendo en griego, pudo haber omitido una letra o confundido un dígito. El resultado sería un salto temporal de casi 1500 años. La Nitocris que Manetón creía que vivió al final del Imperio Antiguo, habría sido en realidad una de las dos mujeres que portaron ese nombre durante la dinastía XXVI, ya en pleno siglo VII a.C. Ambas fueron divinas adoratrices de Amón, sacerdotisas todopoderosas que gobernaban desde Tebas, con una autoridad que solo el faraón podía igualar. Si dejamos por un momento los relatos de Heródoto y las interpretaciones erróneas de Manetón, nos encontramos con algo muy diferente, y quizás mucho más tangible. Dos mujeres reales que vivieron, gobernaron y dejaron huellas. Ambas llevaban el mismo nombre, Nitocris. No fueron faraonas, pero tuvieron poder, influencia, autoridad y una misión sagrada que desbordaba lo meramente religioso. Ambas fueron lo que en el Egipto tardío se conocía como divinas adoratrices del dios Amón. ¿Quiénes fueron estas mujeres? ¿Y por qué su figura, siglos más tarde, pudo confundirse con la de una faraona mítica del Imperio Antiguo? Para entenderlo, tenemos que trasladarnos a uno de los periodos más complejos de la historia egipcia, la dinastía XXVI, también conocida como la dinastía saíta, que gobernó Egipto entre los años 664 y 525 a.C., en vísperas de la primera gran invasión persa. Durante esta época, Egipto estaba políticamente fragmentado, y el Alto Egipto, la región de Tebas, donde se erige el gran templo de Karnak, era gobernado por una institución peculiar y poderosa, la adoratriz divina de Amón, también llamada la esposa del dios. No estamos hablando de una consorte simbólica o religiosa, hablamos de una verdadera reina sacerdotisa, una mujer que no solo tenía influencia política, sino que controlaba enormes recursos económicos, tenía su propia corte, sus templos, sus escribas, sus arquitectos. Era, literalmente, la figura de más poder en el sur de Egipto. La divina adoratriz no era elegida por linaje directo ni por matrimonio, sino mediante adopción ritual, donde la adoratriz saliente adoptaba como hija y sucesora a una joven noble, usualmente de sangre real, que debía someterse a un largo entrenamiento en los misterios de Amón. Este sistema aseguraba la continuidad del cargo y evitaba que los sacerdocios se convirtieran en herencias familiares corruptas. Era una forma de proteger el templo y el poder. Y es en este contexto donde aparece Nitocris I, la primera de las dos mujeres, cuyo nombre encenderá las teorías de los historiadores siglos después. Nitocris I fue hija del faraón Psamético I, y fue enviada a Tebas para ser adoptada como heredera por la entonces adoratriz reinante, Amenírdis II. Este evento no fue solo una cuestión religiosa, era una maniobra política. El faraón desde la capital del norte, Sais, buscaba reforzar su control sobre el Alto Egipto, dominando el culto de Amón desde dentro. Nitocris I adoptó el nombre ritual de Nebet-Neferumut Nitocris Meridmut, y su ascenso fue registrado con rituales majestuosos, grabados en estelas y paredes de templos. Desde aproximadamente el año 655 a.C. hasta su muerte, en el 585 a.C., Nitocris I fue la figura más poderosa de Tebas. Durante 70 años gobernó como una especie de reina, sacerdotisa. Vio morir a 3 faraones, su padre, su hermano Necho II, y su sobrino Psamético II. Su longevidad en el cargo la convirtió en una leyenda en vida. Durante su mandato, consagró templos, fundó capillas, dirigió ritos de estado, su nombre se inscribía en cartuchos reales como los de los faraones, y su tumba en Tebas es testimonio de su estatus casi monárquico. Aunque se mantuvo en celibato, como exigía el cargo, su poder no dependía de hombres. Ella era la señora del circuito celeste, la que presidía las ofrendas a Amón, la que dirigía la subsistencia de todos los seres vivos, según las inscripciones de la época. En un país acostumbrado al poder masculino, Nitocris I fue un punto de inflexión, y su nombre quedaría grabado con fuerza. Tras la muerte de Nitocris I,
Su sucesora fue Anyes-Neferibra, también esposa del dios, hija del faraón Psamético II. Ella, a su vez, adoptó como sucesora a Nitocris II, hija del último gran faraón de la dinastía, Amosis II, también conocido como Amasis. Pero Nitocris II llegó al poder en tiempos oscuros. El año 525 a.C. marcó el final de la dinastía XXVI y el comienzo del dominio persa en Egipto. Cambises II, hijo de Ciro el Grande, invadió el país, derrotó al faraón Psamético III, hermano de Nitocris II, y sometió Tebas. Todo lo que Nitocris II pudo haber heredado se desmoronó antes de consolidarse. Se cree que nunca llegó a ejercer plenamente su cargo. Los templos fueron saqueados. La momia de Anyes-Neferibra, su madre adoptiva, fue profanada, y el cuerpo de Nitocris II desapareció de la historia. Solo un indicio nos recuerda su existencia, una estatua de Amón-Ra en el Instituto Oriental de Chicago, donde aparece su nombre, su título y su dignidad como esposa del dios. Nada más. Sin tumba, sin momia, sin relatos heroicos, solo el eco de una promesa interrumpida. Entonces, ¿qué relación hay entre estas dos mujeres y la Nitocris mítica de Heródoto? Una teoría, cada vez más aceptada, es que Nitocris I, por su longevidad, su poder inusual, su nombre grabado en cartuchos y su independencia política desde Tebas, pudo haber sido confundida o reinterpretada como una reina plena. En tiempos de Manetón, cuando la historia oral y la política se entrelazaban, quizás su figura se desdibujó hasta convertirse en otra cosa. Una venganza literaria, un recuerdo descontextualizado, una leyenda. Por otro lado, los trágicos eventos que rodearon a Nitocris II, la caída de Tebas, la derrota de su hermano, la destrucción de su mundo, pueden haber alimentado las emociones de los cronistas griegos. Cambises ejecutó a los hijos de los nobles egipcios, trató como esclava a la hija del faraón, y empujó a Psamético III al suicidio por veneno. Heródoto, testigo indirecto de esas narraciones, pudo haber recogido ecos distorsionados de esta tragedia familiar y proyectado todo ello en la historia de una mujer del pasado remoto. Así, Nitocris se convierte en un palimpsesto, una capa sobre otra, donde lo real y lo simbólico ya no pueden separarse del todo. Hoy, los egiptólogos ya no creen que Nitocris haya sido una faraona de la sexta dinastía. La mayoría acepta que fue, en el mejor de los casos, una confusión textual o un símbolo posterior. Pero, a pesar de eso, Nitocris sigue siendo fascinante, porque representa algo más profundo que un hecho arqueológico. Una mujer que, desde el olvido, se convierte en mito. Una voz femenina en un mundo dominado por los hombres. Un nombre que por sí solo basta para desafiar el relato lineal de la historia. Lo fascinante de Nitocris no es solo su historia, sino cómo sobrevive a pesar de su fragilidad histórica. Una figura con apenas menciones dispersas, sin tumba, sin momia, sin monumentos, ha logrado mantenerse viva durante más de 2 milenios. ¿Por qué? Porque representa cosas que la historia necesita: justicia poética, poder femenino, tragedia con sentido, belleza letal, rebelión encubierta. Es todo lo que la historia oficial muchas veces calla, y por eso sobrevive, porque en un mundo donde la memoria es selectiva, los mitos llenan los vacíos. La historia, como las grandes ciudades del pasado, se construye sobre capas de piedra, de polvo, de sangre, pero también de silencio, de leyenda, de necesidad. A veces, lo que más persiste en la memoria colectiva no es aquello que podemos comprobar, sino lo que sentimos que debió haber sido. Nitocris, en ese sentido, es mucho más que un nombre en un papiro roto. Es un símbolo, un espejo que refleja no lo que ocurrió, sino lo que nos negamos a olvidar. Y eso, en sí mismo, es una forma de verdad. Si nos atenemos al método histórico, Nitocris probablemente no fue una faraona del Imperio Antiguo. No hay pruebas arqueológicas sólidas, no hay inscripciones con su nombre en cartucho real, no hay pirámide atribuible a ella, no hay momia, no hay templo, y sin embargo, sobrevive. ¿Por qué? Porque el relato de Nitocris responde a un arquetipo universal. La mujer poderosa que desafía al sistema, la que ejerce justicia por su propia mano,
la que paga el precio final por su libertad. Es un relato que resuena con Antígona, con Medea, con Juana de Arco, con tantas otras. Es la encarnación del conflicto entre deber y destino, entre amor familiar y justicia, entre poder y sacrificio, y eso la hace inmortal. La historia que aprendimos en la escuela está llena de nombres de hombres. Césares, Napoleones, Alejandros, Ramsés, Herodes. Pero las mujeres poderosas han sido sistemáticamente silenciadas, borradas, minimizadas o convertidas en caricaturas. Nitocris es una de esas figuras que irrumpen en el relato histórico como un grito, una presencia que exige un lugar, aunque no tengamos pruebas, una presencia que desafía el canon, aunque no tengamos documentos. Y eso nos revela algo fundamental, que la historia oficial no lo dice todo, que los archivos no guardan todas las verdades, que a veces la memoria popular, el mito persistente, nos habla de una verdad más profunda, la necesidad de recordar, de representar, de resistir el olvido. Si miramos a Nitocris como símbolo, vemos mucho más que una reina. Vemos una pregunta que nos interpela. ¿Cuántas figuras como ella han sido olvidadas, deformadas o suprimidas? ¿Cuántos nombres se perdieron simplemente porque no convenía recordarlos? Nitocris es un signo de resistencia, una anomalía, una grieta en el relato lineal, una figura que sobrevive precisamente porque no encaja. Y por eso su historia, su mito, su imagen reconstruida 1000 veces, siguen siendo relevantes. En un mundo obsesionado con los datos, Nitocris nos recuerda que no todo lo verdadero es demostrable, y no todo lo demostrable es esencial. La reina que tal vez nunca existió, ha vivido más que muchas que sí lo hicieron. Sin un solo vestigio material, ha dejado más huella en la cultura que decenas de reyes con sarcófagos dorados. Ha sido reconstruida en papel, en relatos, en canciones, en pantallas digitales. Ha hablado en lenguas que no son las suyas, ha caminado en tiempos que no le pertenecen, y todo eso, sin permiso de la historia oficial. Nitocris es la prueba de que los mitos no mueren, de que el olvido no es tan fuerte como creemos, de que las palabras, cuando prenden fuego en la imaginación, pueden sobrevivir más que cualquier pirámide. Y así llegamos al final de nuestro viaje. Hoy, en la Casa de las Historias no hemos buscado certezas, sino ecos. No hemos ofrecido fechas exactas, sino preguntas que todavía arden. Nitocris pudo no haber existido jamás, pero su historia existe, y eso es suficiente. Es suficiente para preguntarnos qué queremos recordar. Es suficiente para preguntarnos qué dejamos fuera. Es suficiente para mirar al pasado con una nueva sensibilidad. Gracias por acompañarnos una vez más en este sendero de sombras y luces, donde los mitos no son solo fábulas, sino herramientas para pensar el presente. Si esta historia te conmovió, te sorprendió o te hizo reflexionar, no olvides dejar tu comentario, compartir este video y suscribirte para seguir descubriendo, juntos, las historias que la historia no siempre se atreve a contar. Hasta la próxima. Y recuerda, en la Casa de las Historias, el pasado no está muerto. Solo espera a que alguien vuelva a pronunciar su nombre. Nitocris.